Hoy les voy a enseñar a encontrar el módulo de la resultante de la suma de estos cuatro vectores. Vamos a resolver por dos métodos. El primer método consiste en el método analítico y el segundo método consiste en el método del polígono, que es un método gráfico. Así que empecemos. Para resolver por el método analítico, necesitamos trasladar estos cuatro vectores a un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Traslademos el primer vector a nuestro sistema de coordenadas. Voy a copiarme y lo llevo a mi sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Ahora traslademos el segundo vector a nuestro sistema de coordenadas. Lo propio con el tercer vector. Y por último, trasladamos el cuarto vector. Ahí lo tienen. Entonces hemos trasladado los cuatro vectores a nuestro sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Para encontrar el módulo de la resultante, necesitamos descomponer estos dos vectores, en este caso el vector verde y el vector azul, en sus dos componentes rectangulares. Me refiero en el eje X y en el eje Y. Lo propio, este vector azul, necesitamos descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Entonces, hagamos eso. Voy a ayudarme de una regla. Entonces, esta sería la descomposición de este vector verde en el eje X y en el eje Y. Si nos fijamos en este triángulo rectángulo, esta componente en X vendría a ser el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces vendría a ser 5.5 coseno de 60 grados. Y esta vendría a ser 5.5 seno de 60 grados. Entonces anotemos. Bueno, ahora nos falta finalmente descomponer este vector azul de 5 unidades en sus dos componentes, ¿verdad? En X y en Y. Voy a usar de nuevo mi reglita para trazar mis componentes. Entonces tengo ahí la componente en X. Ahora necesito la componente en Y. También ahí está mi componente en Y. Esa componente, al ser un cateto adyacente, vendría a ser el coseno, ¿verdad? Y este, al ser un cateto opuesto al ángulo, vendría a ser el seno. Una vez descompuestos todos nuestros vectores, debemos hacer la sumatoria de las componentes en el eje X y la sumatoria de los componentes en el eje Y. ¿Cuáles son los componentes que intervienen en el eje X? Fijémonos en el gráfico. Los que intervienen vendría a ser esta, que vendría a ser 5 coseno de 45, y con sentido negativo, esta que está en verde, ¿verdad? Que es 5.5 por el coseno de 60. También interviene este vector de 2 unidades. 5 coseno de 45 menos 5.5 coseno de 60 y menos 2. Entonces evaluamos esta expresión y encontremos la componente X de nuestra resultante. Bueno, entonces nuestra componente en X del vector resultante es menos 1.214. Ahora nos queda encontrar nuestra componente en Y de nuestro vector resultante. Las componentes que van a ingresar en nuestra sumatoria vendría a ser esta componente de 5.5 seno de 60 con sentido positivo y esta componente de 5 seno de 45 con sentido negativo. Si nos fijamos, también ingresa este vector con 4 unidades. Entonces decimos que nuestra sumatoria en el eje Y es igual a 5.5 seno de 60
menos 5 seno de 45. También con signo negativo el vector de 4 unidades. Entonces evaluemos esto. Nos queda que la sumatoria en el eje Y es igual a menos 2.772 unidades. Finalmente, para encontrar nuestra resultante, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces decimos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en x al cuadrado más la sumatoria de las componentes en y al cuadrado. Entonces, evaluando esta expresión, la resultante nos da 3.026 unidades. ¿Cómo verificamos que estos resultados son correctos? Para eso, entonces, grafiquemos en nuestro sistema de coordenadas este vector, ¿verdad? Que tiene un módulo de 3.026 unidades. Su componente en x es menos 1.214. En el eje y nos sale menos 2.772. Entonces, con ayuda de una regla, grafiquemos este vector. Ese es mi resultante. Entonces, de esta forma hemos resuelto por el primer método. Resolvamos por el segundo método. Voy a eliminar esta mi regla. Vámonos al segundo método. Entonces, para resolver por el segundo método, que consiste del método del polígono, debemos poner en sucesión todos los vectores. ¿A qué me refiero? O sea, poner un vector tras otro vector. Primero voy a tomar mi vector de 5.5 unidades y lo voy a llevar a esta parte. Luego tomo este segundo vector de 2 unidades y lo pongo al final del primer vector. Y así sucesivamente. Agarro este otro vector y lo pongo tras de este otro vector. Finalmente tomo mi último vector y lo pongo al final del vector de 4 unidades. Entonces mi vector resultante vendría a ser esta, ¿verdad? Para verificar, tomemos una regla y midamos cuánto mide ese vector. Si nos fijamos en nuestra regla, efectivamente sale el mismo valor. Si se dan cuenta, esto es el 0, este es el 1, el 2 y el 3. Y podemos ver una pequeña parte que corresponde al 0.26, ¿verdad? Bueno, el método del polígono tiene sus limitaciones debido a las unidades. ¿Qué tal si nos dan unos vectores, qué sé yo, de 100 o 1000 unidades? No nos alcanzaría ni la hoja para graficarlo, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es aprender el método analítico. Si este video aporta contenido de valor para ti, compártelo con tus amigos para que podamos llegar a más personas.